¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al Flow del Wrestling, en otra retro review. Seguimos con el orden cronológico de todos los pay-per-views y en esta ocasión toca WrestleMania 3. Soy Miguel, el Triple M, y vamos a darle. WrestleMania 3 fue la cuarta edición del evento pague por ver de lucha libre profesional, producido por la World Wrestling Federation. El evento se celebró el 29 de marzo de 1987 en el Pontiac Silverdome en Pontiac, Michigan. Hubo 12 combates con el evento principal con el campeón mundial peso pesado de la WWF, Hulk Hogan, defendiendo contra André the Giant. WWF afirmó que la asistencia fue de 93.173 personas, lo que lo habría convertido en la mayor multitud para un evento de WWF, así como la mayor asistencia registrada en un evento en vivo en América del Norte en ese momento, aunque el total ha sido disputado, hablaremos de eso más tarde. El evento es considerado como el pináculo del auge de la lucha libre de la década de 1980, con casi 1 millón de fanáticos viendo el evento en 160 ubicaciones de circuito cerrado de América del Norte, y el número de personas que miraban a través del pay-per-view estimado en varios millones. La WWF genera 1.6 millones en ventas de boletos y los ingresos de pago por eventos se estimaron en 10.3 millones, estableciendo un récord para la época, haciendo un total de 11.9 millones de dólares, que equivaldría a 32.82 millones de nuestra época aproximadamente. El propietario de la WWF, Vince McMahon, afirma que cuando estaba a punto de anunciar "Welcome to WrestleMania 3", sintió el espíritu de su padre Vincent J. McMahon, quien había muerto 3 años antes. Después de que McMahon dio la bienvenida a la audiencia, presentó a Aretha Franklin, cantando una interpretación de America the Beautiful. El primer combate de la noche fue The Can-Am Connection, conformado por Rick Martel y Tom Zenk, contra Bob Orton Jr. y The Magnificent Muraco, con Mr. Fuji como manager. Esta lucha terminó cuando Martel le dio a Muraco un crossbody alto con Zenk en sus manos y rodillas dándole a Muraco, lo que le permitió a Martel obtener la victoria para su equipo. La verdad, esta lucha no tenía contexto narrativo más que ser el opener de WrestleMania. Sin embargo, tuvo una intensidad buena, con un buen flujo de lucha y movimientos variados, e incluso con algunas interacciones con el público y un final sin trascender. Por eso le doy una puntuación de narrativa 0, intensidad o entretenimiento 1.5, flujo 2, técnica 1.5, interacción con el público de 1 y final de 1, teniendo una calificación de 7. La máxima puntuación que se le puede otorgar a una lucha es de 12, teniendo 2 puntos en cada uno de los 6 apartados. El segundo combate fue entre Billy Jack Haynes contra Hércules. El conflicto entre Billy Jack Haynes y Hércules comenzó cuando Bobby Heenan continuamente se burlaba de Haynes, diciéndole que Hércules era el verdadero maestro del movimiento final de Haynes, el Nelson completo o Full Nelson para los bilingües, que llegó a su punto de ebullición cuando Hércules atacó a Haynes en una edición de Superstar of Wrestling, lo que llevó a su lucha en WrestleMania 3. Esta batalla fue anunciada como el Full Nelson Challenge. La lucha de Hércules con Bobby The Brain Heenan en su esquina contra Bill Jake Haynes en el Full Nelson Challenge terminó cuando Haynes le aplicó a Hércules el Nelson completo fuera del ring y ambos fueron eliminados por conteo fuera. Después de la lucha, Heenan atacó a Haynes arrodillándolo en la espalda después de que Haynes había aplicado el Nelson completo a Hércules fuera del ring. Haynes luego persiguió a Heenan en el ring, donde Hércules lo sorprendió con su cadena, golpeándolo varias veces con ella antes de encerrar a Haynes ensangrentado en su propio Full Nelson. Fue una lucha medianamente entretenida. Le faltó un poco para hacer un promedio, tuvo una buena intensidad ya que eran 2 powerhouse, generando un punto en este apartado. Tenían un intento de historia con una historia medianamente interesante por la lucha del movimiento de Full Nelson. Por eso le voy a dar de narrativa 0.5. No tuvieron el mejor flujo de pelea con algunas pausas, pero después de todo son powerhouse. Se basan en hacer movimientos de impacto en lugar de movimientos rápidos. Por eso le doy un punto en flujo. Incluso para la época tuvieron movimientos variados, al menos por parte de Hércules, con un suplex martillo, una quebradora, un military press y su propia Full Nelson. Por otro lado, Hayes le faltó hacer movimientos, ya que hizo solo un military press, una silla eléctrica, un machetazo de pierna y 2 Full Nelson, teniendo una puntuación de 1 en técnica. En cuanto a su final, a mí me parece que fue un final malo, por un doble conteo fuera del ring. Pero les perdono porque la intensidad del combate era en torno a la Full Nelson y demostrar quién era el mejor en aplicarla.
por eso le doy un 0.5, pero cerca de una puntuación de 0 en este apartado, teniendo una puntuación total de 5. La siguiente lucha fue un Mixed Tag Team Match entre King Kong Bundy, Lord Little Brock y Little Tokyo contra Hilly Billy Jim, The IT Kid y Little Beaver. Las reglas de este combate eran que solo los enanos podían luchar contra los enanos y que ni a Bundy ni a Hilly Billy se les permitía atacar a los enanos, aunque en un momento Bundy entró y Little Beaver se negó a darle el tag de inmediato, incluso golpeando al condominio ambulante de 458 libras con un dropkick sin efecto antes de hacerle el tag a Hilly Billy Jim. El equipo de King Kong Bundy fue descalificado cuando Bundy atacó a Little Beaver porque se suponía que Bundy no debería estar en el ring con los enanos, después de que Beaver había atacado a Bundy en ocasiones durante la lucha. Finalmente fue atrapado por Bundy y Bundy atacó a Little Beaver golpeándolo con un golpe en el cuerpo antes de dejar caer un codo de peso completo sobre el enano. Una lucha horrible. Le doy 0 de narrativa porque no tenía ninguna importancia. Un flujo de 0.5 porque se había interrumpido en cada momento por los disques momentos de tensión. Técnica de 0 ya que no hubo ningún movimiento de lucha importante más que un super codazo, una avalancha, un body slam y un codazo de peso completo por parte de King Kong Bundy. En cuanto a intensidad y entretenimiento le doy 0.25 porque en el ring hicieron un show de payasos, pero un show tuvo un final malísimo teniendo 0, concluyendo con una calificación de 1.25. Siguiente lucha. La siguiente lucha fue entre The King Harley Race contra Junkyard Dog. Cuando el evento de WWE WrestleMania Classic se convirtió en el torneo de King of the Ring, Race ganó el torneo y comenzó a referirse a sí mismo como King Harley Race, y llegó al ring con una corona real y una capa, además del acompañamiento ceremonial de la pieza de música clásica Great Gates of Kiev de Modest Mussorgsky. Después de cada una de sus victorias, Race obligó a su oponente derrotado a inclinarse y arrodillarse ante él. Por lo general, el manager de Race, Bobby Heenan, obligaba al oponente derrotado a inclinarse y arrodillarse. Junkyard Dog protestó por la autoproclamada monarquía de Race en la WWF y declaró que nunca habría un gobernante completo en la WWF, lo que llevó a un combate en el Main Event 9, en el que el Rey y su manager intentaron hacer que Junkyard Dog se inclinara. Esto preparó el escenario para la lucha de WrestleMania 3, que incluía la estipulación de que el perdedor tenía que inclinarse ante el ganador. Antes de la lucha, Mean Jane Okerlund entrevistó a Heenan, Race y Moolah en el backstage, donde Moolah predijo que Junkyard Dog tendría que inclinarse ante el Rey como se supone que debe hacer. Bobby luego le dio a Moolah la corona y le dijo que se la pusiera en la cabeza del Rey después de la lucha, como solo la reina de la lucha libre puede hacerlo. En la lucha Loser Must Woo, Harley Race salió con Bobby Heenan y The Queen of Wrestling de Fabulous Moolah, mientras Junkyard Dog salía al ring con una gran ovación en el Silverdome. Durante la lucha, los dos estaban de un lado a otro, con Race incluso tratando sin éxito de darle al perro un cabezazo que falló. Después de eso, Race se recuperó lo suficiente como para darle al perro chatarra un suplex de vientre a vientre, cuando fue distraído por Bobby Heenan para obtener la victoria. Debido a la estipulación previa del partido, Junkyard Dog hizo una pequeña reverencia y luego golpeó a Race con una silla de acero ante una ovación entusiasta de la multitud. Después de atacar a Race, Junkyard Dog tomó la túnica real del rey y dejó el ring con una ovación. De narrativa le pongo 1, porque tenía la historia de que era algo personal. Tenía un resumen de la rivalidad que salió durante la emisión. En cuanto al flujo le doy 0.25 porque no tuvieron boches, pero sentía la lucha lenta. Y considero incoherente que no se vendió el movimiento final de Junkyard Dog, con una técnica de 0.5 con pocos movimientos de lucha, teniendo solo un body slam, un tirabuzón y los tres cabezazos de Junkyard Dog, su movimiento final. Y nada de aportación por Race más que un suplex de estómago con el que ganó la contienda. Con una interacción con el público de 0.5 por parte del perro y una intensidad y entretenimiento de 0.5 porque el público estaba muy metido, aunque yo no consideré mucho impacto, el público de la época sí, y lo considero. De final le pongo un 0, porque no se pudo salir del conteo a tiempo, creo que eso fue muy anticlimático, además de que no se vendió el movimiento final de Junkyard Dog, y eso es fatal para su credibilidad, teniendo una calificación final de 3.25.
La siguiente lucha fue The Dream Team, Brutus Beefcake y Greg the Hammer Valentine, con Lucius Jones B y el hombre fuerte canadiense Dino Bravo en su esquina, contra The Fabulous Rogue Brothers, Jakes y Raymond. Ray Rogue comenzó la lucha con Beefcake. Los dos hombres más tarde se retiraron y Valentine peleó contra Jake Rowe, mientras Bravo miraba desde el exterior del ring. Raymond realizó un agarre durmiente en Valentine y fue seguido por BK saltando de las cuerdas y golpeando accidentalmente a The Hammer. Los hermanos Rogue le dieron a Valentine un doble movimiento de equipo, pero el árbitro estaba discutiendo con BK. La lucha terminó cuando Dino Bravo saltó de la cuerda superior y golpeó a Raymond mientras este cubría a Valentine. Luego hizo rodar a Valentine encima de él para la victoria. El Dream Team discutió durante la mayor parte de la lucha, lo que llevó a Valentine Bravo y Lucius Johnny a salir juntos sin Beefcake. Como puntuación tiene una narrativa de 0.25 por una entrevista prelucha, flujo de 1.75 donde le descuento por un movimiento de doble salto sobre Beefcake, de los cuales uno se vio medio feo. De técnica 0.5, con pocos movimientos de lucha por parte de todos excepto por parte de Ray Rowe, que tuvo más movimientos pero insuficientes para tener una puntuación digna. Por parte de Ray Rowe tuvo una silla eléctrica, una catapulta y una dormilona. Y por parte de Jake Rowe solamente tuvo un slam. En conjunto los Rogue Brothers hicieron una doble patada voladora y un super machetazo de pierna. Por otro lado, Valentine aportó un codazo y una figura 4 y un movimiento en conjunto del Dream Team, que fue un levantamiento militar con codazo y una quebradora. Con 0 interacciones con el público y una intensidad baja pero cumplidora, no sentía que tuvieran muchos movimientos devastadores, dándole 0.5. Por el final solamente le daré 0.25. A mí no me gustó el final, se me hizo un poco anticlimático, pero considero importante la disolución del Dream Team, teniendo una puntuación total de 4.25. La siguiente lucha fue entre Adrian Adonis vs Roddy Piper. Las disputas de el adorable Adrian Adonis y Roddy Piper comenzó cuando, después de un permiso de ausencia de la WWF a mediados de 1986, Piper regresó para encontrar su segmento Piper Speed, reemplazado por The Flower Show, un segmento presentado por el entonces luchador afeminado Adrian Adonis. Piper, quien regresó como face, pasó semanas rompiendo el programa de Adonis e intercambiando insultos, lo que llevó a un enfrentamiento entre los dos segmentos que terminó con Piper siendo agredido y humillado por Adonis, el ex guardaespaldas de Piper, Bob Orton y Don Muraco. El trío dejó a Piper con la cara cubierta de lápiz labial rojo, acostado en medio de los restos del conjunto destruido de Piper Speed. En respuesta, Piper irrumpió en el set del programa de Adonis y lo destruyó con un bate de béisbol. Esto llevó a su Hair vs Hair match en WrestleMania 3, que fue anunciado como el combate de retiro de Piper de la lucha libre antes de convertirse en un actor a tiempo completo. Las imágenes de una entrevista con Roddy Piper se emitieron cuando Piper se dirigió al ring para enfrentarse al adorable Adonis, quien estaba acompañado por la Boca del Sur Jimmy Hart. Piper y Adonis comenzaron la lucha atacándose mutuamente con el cinturón de Piper. Adonis puso un agarre durmiente en Piper en el medio del ring y soltó el agarre antes de que el brazo de Piper cayera por tercera vez, pensando que ganó la lucha. Cuando Jimmy Hart subió al ring para celebrar con Adonis, Brutus Beefcake llegó al ring para ayudar a Piper a recuperarse, y Piper atacó a Adonis y realizó un agarre durmiente propio. Piper obtuvo la victoria y después de que terminó la lucha, Brutus subió al ring. Después de ser despertado por Beefcake y verse a sí mismo en el espejo que había traído al ring, Adonis golpeó el espejo y persiguió a Piper alrededor del ring antes de abandonar el ring avergonzado, con Hart usando su chaqueta para cubrir la cabeza de Adonis. Como puntuación le pongo una narrativa de 1, ya que fue algo que se construyó por semanas, pero la neta es una rivalidad contra Adonis. Adonis, que peleó disfrazado de mujer en el WrestleMania pasado, mientras que Piper peleó contra Mr. T. Para hacer la última pelea de Piper fue decepcionante, la verdad, con un flujo de 1 porque creo que no abusaron de los descansos por mucho tiempo, con una técnica de 0, porque hubo 0 movimientos característicos de lucha libre, una interacción con el público de 0.5 por parte de Roddy Piper y una intensidad y entretenimiento de 0.5 por los golpes de correa y los lanzamientos de Jimmy Hart por parte de Piper, y un final de 0 porque tiene 0 impacto. Más que celebrar que Piper ganó, teniendo una puntuación final de 3. Después de esta lucha, Roddy Piper filmó Here Comes to Frogtown y Daylight,
hizo varias apariciones esporádicas en televisión antes de finalmente regresar para presentarse en su segmento de Piper's Pit en WrestleMania 5. Piper continuó activo en la lucha libre profesional en varios puntos durante más de 2 décadas. La siguiente lucha es entre British Bulldog con Tito Santana versus la Fundación Hart y Davis. El 26 de enero de 1987, The British Bulldogs perdieron el campeonato en parejas de la WWF ante The Hart Foundation, en un combate que vio a Dynamite Kid debilitado con una lesión en la espalda por una interferencia después de ser noqueado por el manager de los Hart, la Boca del Sur, Jimmy Hart, quien lo había golpeado con su megáfono. Danny Davis fue el árbitro y permitió que la Fundación Hart usara maniobras ilegales de doble equipo. Después de tener un tiempo libre para que Dynamite se recuperara, los Bulldogs continuaron su rivalidad con The Hart Foundation cuando se unieron con Tito Santana contra la Fundación y el árbitro convertido en luchador Danny Davis, en un combate en parejas de 6 hombres en WrestleMania 3. El combate fue anunciado como un combate de venganza con la inclusión de Santana debido a que Davis fue el árbitro en el Boston Garden a principios de 1986 cuando perdió el título intercontinental ante el Macho Man, que usó un objeto extraño para obtener la victoria. El combate en parejas de 6 hombres con el ex árbitro Danny Davis en su debut como luchador de la WWF y los campeones en pareja de la WWF de Hart Foundation, Bret the Hitman Hart y Jimmy the Anvil Neidhart, contra The British Bulldog conformados por Dynamite Kid y Davey Boy Smith, acompañados por Tito Santino, con Matilda el perro Bulldog en su esquina. Como árbitro, la preferencia de Davis hacia los luchadores heel había llevado a los Bulldogs a perder los títulos en pareja ante los Hearts y también llevó a Santana a perder el campeonato intercontinental peso pesado de la WWF ante The Macho Man Randy Savage. Los Bulldogs tuvieron muchas caídas cercanas, pero Neidhart rompió la mayoría de ellas. Después de que los 3 miembros del equipo Bulldog Santana se vengaron de Davis, los 6 luchadores terminaron peleando en el ring. Danny Davis se recuperó y golpeó a Davey Boy con el megáfono de Jimmy Hart y lo cubrió para la victoria. Con una puntuación de narrativa de 0.5 por las entrevistas pre-luchas del pique contra David, pero los campeonatos no estaban en juego y creo que eso es molesto a mi parecer. Era una lucha para tener a Santana en WrestleMania, un flujo de 1.5 con movimientos continuos y poco abuso del descanso. Después de todo eran 6 personas, una técnica de 0.5 ya que no todos cumplieron con movimientos suficientes, teniendo a Davey Boy con una catapulta después de un rato de lucha, una tumba rompecuellos, un suplex martillo y un super azotón corredizo. Por parte de Jim Neidhart, un body slam y una llave de cuello. Los Hart Foundation tuvieron un movimiento conjunto de una combinación de quebradora y caída con codos. Y Tito Santana tuvo una catapulta y 2 slam. Bret no hizo ningún movimiento característico. Con una interacción con el público de 1 por parte de los conflictos con el árbitro y una intensidad y entretenimiento de 0.25 y un final de 0.5 por terminar con trampa e irrelevante, teniendo una puntuación de 4.25. Otro de los feudos principales fue entre Ricky the Dragon Steamboat y el campeón intercontinental de peso pesado Macho Man Randy Savage. La pelea comenzó durante un combate por el título entre los dos cuando Savage atacó a Steamboat mientras saludaba a los fanáticos en el ringside. Savage luego empujó a Steamboat sobre la barandilla de seguridad y le dio un codazo que empujó la garganta de Steamboat contra la barandilla y dejó caer la campana sobre su garganta desde la cuerda superior, lesionando su laringe y enviándolo al hospital. Esto resultó en un largo y amargo feudo que duró 6 meses, incluyó varios combates sangrientos y finalmente culminó en WrestleMania. George the Animal Steel estaba en la esquina de Steamboat después de haberse enamorado del ballet de Savage, Miss Elizabeth. Esta era una lucha por el campeonato intercontinental peso pesado de la WWF que ostentaba Randy Macho Man Savage, que estaba acompañado por Miss Elizabeth, contra Ricky the Dragon Steamboat, acompañado por George the Animal Steel. El combate en sí duró casi 15 minutos. En un momento dado, Savage estaba a punto de usar la campana como arma, pero fue detenido por Steel, quien lo derribó de la cuerda superior cuando Savage intentó darle a Steamboat un scoop slam.
Steamboat lo revirtió en un pequeño paquetito para obtener la victoria y convertirse en el nuevo campeón intercontinental peso pesado de la WWE, marcando la primera vez en la historia de WrestleMania que el campeonato intercontinental peso pesado cambió de manos. Este combate es considerado por muchos como uno de los mejores combates de la historia de la WWE. Espalda, una guillotina y una silla eléctrica, un suplex martillo, un suplex de enganche en torso, un codazo patentado de Randy, teniendo sus 2 puntos en técnica, una interacción con el público e intensidad. Steamboat vende muy bien sus movimientos con dinamismo y Randy fue un gran acompañante. Sin embargo, sentí algo con el flujo que no me terminó de encantar. Pasó algo raro, sentía que me cortaban el ritmo de repente, por eso le voy a dar 1.5 de flujo. El final con paquetito no fue lo mejor, creo, pero como ganó Steamboat para mí merece un punto. Me gustó ver a Steamboat con el campeonato, teniendo una puntuación de 10.5, muy cerca del 12 y la mejor lucha de WrestleMania 3. La verdad es que por mucho fue la mejor lucha de WrestleMania 3. Entiendo por qué es por muchos considerados como la mejor lucha de esa época. Después de la lucha, Randy Savage continuó desafiando a Ricky Steamboat por el título intercontinental en revanchas en house shows en todo el país. Steamboat finalmente perdió el título ante The Honky Tonk Man y no mucho después Savage se convirtió en face y tuvo un feudo con Honky Tonk por el título. El 4 de septiembre de 1987, Randy Savage ganó el Rey del Ring al derrotar a King Kong Bundy, Jake the Snake Roberts vs Honky Tonk. La siguiente lucha fue la de Jake the Snake Roberts vs Honky Tonk. La cantante de rock y nativa de Detroit, Alice Cooper, estuvo en la esquina de Jake Snake Roberts durante su lucha con The Honky Tonk Man, dirigido por el coronel Jimmy Hart. Honky Tonk Man había atacado a Roberts con una guitarra en el segmento de la entrevista de Roberts de Snake Pit, que hirió legítimamente el cuello de Roberts. Este evento comenzó el giro de Roberts en un babyface, así como la pelea entre los luchadores que culminó en su lucha en WrestleMania. The Honky Tonk Man estaba acompañado por el coronel Jimmy Hart y Jake the Snake Roberts, quien junto con su mascota pitón, Damian, tenía a la nativa de Detroit Alice Cooper en su esquina. Cuando Jake fue por el DDT, el manager de Honky Tonk Man, Jimmy Hart, tiró de las piernas de Roberts y el Honky Tonk Man enrolló a Roberts por detrás, se aferró a las cuerdas y lo inmovilizó para la victoria. Después de la lucha, Roberts falló por poco golpeando a Honky con su propia guitarra, estrellándosela contra un poste en el ring, causando que Honky corriera por el pasillo, dejando a Hart solo en el ring. Alice Cooper subió al ring y con Roberts sosteniendo a Hart en una full Nelson, lo atacó con el pitón Damian de Roberts. Con una puntuación final le dejó un 2, uno por la interacción con el público y otro por intensidad y entretenimiento. No se merece hablar más de esta lucha. La siguiente lucha fue de Iron Sheik y Nikolai Volkov con Slick contra The Killer Beast, Jumping Jim Brunzell y B. Bradley. Slick pidió a todos los fanáticos que se levantaran para respetar el canto de Nikolai Volkov del himno nacional soviético, y cuando Volkov comenzó a cantar Hacksaw, Jimmy Duggan subió al ring con su 2x4, que tenía una pequeña bandera estadounidense adjunta, y le dijo a Volkov que no iba a cantar porque Estados Unidos es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Mientras se desarrollaba el combate, Duggan se quedó en el ringside. Cuando The Iron Sheik hizo el camelló a Brussels, Duggan, que estaba persiguiendo a Volkov alrededor del ring, finalmente se detuvo y golpeó a un Sheik desprevenido en la espalda con su 2x4 frente al árbitro, lo que resultó en que The Iron Sheik y Nikolai Volkov ganaran el combate por descalificación. Este combate tiene una puntuación de narrativa 0.5 solo por el hecho de ser nacionalista, un flujo de 1, una técnica de 0.5, teniendo movimientos en conjunto de una silla eléctrica y unas patadas voladoras. Por parte de Volkov, un abrazo de oso, un suplex de pierna cruzada, un suplex martillo, y por parte de Iron Sheik, un camello. Teniendo una interacción con el público de 1, una intensidad y entretenimiento de 0.5 y un final de 0. Es una típica lucha nacionalista que consideré en la narrativa. La fanática no quería a los extranjeros. No me interesó saber quiénes eran los Killers Bee y un final por descalificación muy chafa, teniendo una puntuación final de 4.5. El feudo principal de WrestleMania 3 fue entre André el Gigante y la traición de su amigo.
el campeón mundial peso pesado de la WWE Hulk Hogan. Este comenzó en un episodio de Piper's Pit, cuando el presidente de la WWE, Jack Tunney, presentó a Hogan con un trofeo por ser el campeón mundial peso pesado de la WWF durante 3 años. Y André, su buen amigo, salió a felicitarlo, pero crípticamente comentó: 3 años para ser campeón es mucho tiempo. Una semana más tarde, en otro episodio de Piper's Pit, Tunney le presentó a André un trofeo visiblemente más pequeño por estar invicto en la WWF durante 15 años, y Hogan salió a felicitar a André, pero antes de que The Giant pudiera hablar, Hogan terminó siendo el punto focal de la entrevista. Molesto por esto, André salió durante el discurso de felicitación de Hogan. Una semana después, en otro segmento de Piper's Pit, Jace Ventura insinuó que sabía algo sobre André, pero no lo estaba diciendo. Esto enfureció a Piper y los dos casi llegaron a darse golpes, antes de que Jace desafiara que podía traer a André la próxima semana, preguntándole a Piper: ¿puedes traer a Hogan? Piper estuvo de acuerdo y nerviosamente le preguntó a Hogan más tarde, estando él de acuerdo. La siguiente semana, Hogan estaba en Piper's Pit por primera vez cuando André salió con Bobby the Brain Heenan, un antiguo adversario de Hogan y André. Se anunció a sí mismo como el nuevo manager de André. André luego desafió a Hogan a una lucha por el título en WrestleMania 3 y atacó a Hogan arrancándole la camiseta y el collar del crucifijo de Hogan, en lo que fue anunciado como el mayor evento principal en entretenimiento deportivo. El combate final enfrentó al campeón mundial peso pesado de la WWF Hulk Hogan defendiendo el título contra André the Giant. Los fanáticos abucharon fuertemente a André y a su manager Bobby Heenan, lanzando basura mientras conducían el carro hacia el ring. En contraste, Hogan, quien caminó hacia el ring, salió con una gran ovación. Aproximadamente 2 minutos después de la lucha, Hogan intentó golpear al cuerpo de André, pero no pudo levantar a The Giant, y casi pierde el combate cuando André cayó sobre él y casi lo inmovilizó. Después de una ida y vuelta, André le dio a Hogan un látigo irlandés e intentó una gran bota en Hogan, pero Hogan la esquivó y salió de las cuerdas para darle a André un tendedero. Hogan luego sacó su Hulk It Up y realizando el famoso primer slam al gigante de 525 libras, que vendrían a ser un equivalente de 238 kilogramos, y ejecutar su machete de pierna patentado para obtener la victoria y retener el campeonato. A mi parecer, la mejor historia construida de WrestleMania hasta el momento, de WrestleMania 1, 2 y 3. Por eso, una narrativa de 2 puntos, un flujo algo flojo pero suficiente para tener un punto, una técnica de 0.5 con solo algunos movimientos por parte de André, siendo un body slam, el paso del gigante, casi no se llama pero me dio risa y lo nombré así, que es cuando literalmente pasan encima del luchador, entonces me dio mucha risa. Un abrazo de oso, y por parte de Hogan el mítico body slam y su machetazo de piernas, que a mi parecer fueron muy pocos, pero suficiente para prender al público, ganando 2 puntos de intensidad y entretenimiento, con un final bueno para todos. Al principio le iba a dar 1.5, pero creo que el final fue el correcto para los negocios. En este momento no sabía del kayfabe. Si se hubiera sabido, creo que hubiera sido altamente predecible, pero solo por eso le voy a dar los 2 puntos, teniendo una calificación de 9.5, obviamente es considerando todo el impacto histórico. Como dato curioso, la network tiene un momento sobre esa parte del body slam a André, en la zona de saltar a tal momento, ¿no? El primer combate televisado entre André y Hogan después de WrestleMania 3 fue en The Main Event 1 en NBC el 5 de febrero de 1988, atrayendo un récord de 33 millones de espectadores, convirtiéndolo en el combate más visto en la historia de la lucha libre profesional de América del Norte. Lo interesante de este combate fue que después de ganar la lucha, André terminó el reinado de 4 años de Hogan como campeón de la WWF, con la ayuda de un final que involucró a los árbitros gemelos Earl y Dave Ebner. Su feudo culminó con una revancha en WrestleMania 4 como parte del torneo para coronar a un nuevo campeón. Ambos terminaron siendo descalificados durante la lucha por usar una silla de acero frente al árbitro Joey Marella. La lucha entre Hogan y André en WrestleMania 4 fue la primera revancha de WrestleMania. En cuanto a la recepción, el evento ha recibido críticas positivas en los años posteriores a WrestleMania 3.
El Savage vs Steamboat ha sido calificado por los críticos y otros luchadores como uno de los mejores combates en la lucha libre profesional. Pro Wrestling Illustrated y Wrestling Observer Newser lo nombraron Match of the Year de 1987. IGN lo clasificó en el número 6 en sus 20 mejores combates en la historia de WrestleMania. Steamboat describió el combate como el momento en el tiempo que me definió como luchador. Thomas Golianopoulos de Complex Sport lo clasificó en el número 2 en su lista de los 50 mejores combates de la historia de WrestleMania, citando que ambos luchadores trabajaron a la velocidad del rayo y todo, desde la agresividad de Steamboat hasta la participación de George the Animal Stitch jugó su parte. David Otunga lo eligió como WWE.com's 5-Star Match of the Week. El main event entre Hulk Hogan y Andre the Giant es considerado como uno de los combates fundamentales en la historia de la WWE, con el body slam de Hogan sobre Andre que se ha convertido en un momento icónico de las carreras de ambos luchadores, así como del auge de la lucha profesional de la década de 1980 en general. A pesar de su importancia histórica, la lucha también fue criticada por su calidad. En ese momento recibió una calificación negativa de 4 estrellas de Dave Meltzer, del Bacalao de Dave Meltzer, y el Wrestling Observer Newsletter lo nombró el peor combate trabajado del año. En 2020, Larry Sonka de 411 Manía le dio a la lucha una estrella, declarando: "La lucha no es buena de ninguna manera, pero es uno que lo aprecia completamente por su importancia histórica". Kevin Pantoja, también escritor de 411 Manía, le dio a la lucha 2 estrellas en 2019, declarando: "Técnicamente esto no es bueno, sin embargo no creo que sea tan malo como lo hacen algunas personas". Ha habido numerosas afirmaciones de WrestleMania 3 de que la cifra de asistencia citada de 93.173, que estableció un récord mundial de asistencias para un evento bajo techo, era falsa, y que la cifra de asistencia real fue solo de alrededor de 78.000. Esto se basa en las afirmaciones del Bacalao de Dave Meltzer al recibir información del promotor del evento, Saint Breslow, y que se decía que los promotores de lucha libre, incluidos Vince McMahon, inflaban regularmente las cifras de asistencias para que las cosas se vieran mejor. Si bien la gerencia de WWE y el Silverdome siempre han mantenido la cifra de 93.173 personas es correcta, el debate continúa entre los fanáticos de lucha libre en cuál es la verdadera asistencia del día. Yo por mi parte les digo, realmente no importa cuántas personas asistieron, y si el establecimiento dice que asistieron esas personas, quédense ahí. ¿Para qué le dan más vueltas? 20 años más tarde, WrestleMania 23 celebró WrestleMania 3 regresando al área metropolitana de Detroit, mostrando algunas imágenes de WrestleMania 3. Además, haciendo que Aretha Franklin cantara American the Beautiful y teniendo una réplica de el mítico Body Slam de Andre the Giant con Kane haciendo por Hulk Hogan, haciéndole un Body Slam a The Great Khali. Por último, mi calificación para WrestleMania 3 es de 4. En general se me hace un show muy culero. Me costó bastante terminar de verlo. A mí, en lo personal, me gustó más WrestleMania 2 que WrestleMania 3. Pero creo que este fue el primer main event importante de WrestleMania, siendo una bomba con eso, y la lucha de Ricky vs Savage hacen llegar a esta calificación de 4. Puedes ver esas dos luchas y habrás visto lo más importante de WrestleMania 3. Sinceramente, todo lo demás no importa. Sin más por el momento, me despido. Soy Miguel del Foro del Wrestling y nos vemos en la próxima review. Hasta la próxima.